La protesta es parte de la democracia. Entonces, ¿cómo es que ellos reprimen a un sector del pueblo y a otro sector no lo reprimen? Porque de por medio hay intereses. Nosotros siempre hemos dicho, vamos a hablar a favor de las grandes mayorías. Vamos a avalar a los sectores de las grandes mayorías, no a los sectores minoritarios. En ese sentido, las plazas son públicas, y si las plazas son públicas, obviamente nosotros somos el público, y el público, cuando es reprimido, yo pregunto, ¿quién los manda a reprimir a ellos? Los manda a reprimir el Estado. Y el Estado, ¿por qué no reprime al pobre? Lo reprime porque no quieren escuchar sus derechos. Por eso lo reprimen. Lo reprimen porque la protesta es justa. Y obviamente lo reprimen porque nosotros estamos desarrollando una forma de lucha. Y esta forma de lucha indudablemente alimenta a los vastos sectores populares. Por eso, amigo, creemos que sí. Hubo la tarea, un poquito, y después poco a poco. Claro, pues, poco a poco nos doblamos. Poco a poco sí. Aló. Bien, ahí nomás, ahí. Bien, un poquito menos. Aló. Bien. La tarea que hoy en día se viene dando a nivel inédito, Lord Jaime nacional. Presente en la marcha, ha marchado. La tarea que hoy en día se viene dando en todas las regiones y obviamente acá en nuestra capital, en Lima. El Estado prácticamente no tiene una ecuación en la cual pueda resolver el problema que está suscitando no solamente en el país, sino en todo el planeta, en todo el mundo. La crisis que atraviesa el pueblo peruano, la crisis que atraviesa América Latina y la crisis que atraviesa el globo no es nada más y nada menos por culpa de este orden social, por culpa de este sistema que nunca quiso resolver los problemas de las grandes mayorías en el planeta y tampoco en el corazón del capitalismo, tampoco en Washington, en Norteamérica. Hoy en día, esta crisis que atraviesa el Perú es una crisis que atraviesa el planeta. Esta crisis económica, política, social, cultural, tecnológica, que prácticamente golpea a las grandes mayorías por estar en pocas manos, hoy en día ha hecho que estas minorías prácticamente tengan que reprimir y socavar este ordenamiento natural o de la naturaleza y de los sectores populares.
esta crisis que atraviesa el Perú, que obviamente no es de ahora, es desde que se enquistó lo que nosotros sabemos, el Estado burgués. Este Estado que fue impuesto por San Martín, impuesto por los terratenientes, hoy en día, amigos, lo estamos viviendo en el Perú. Hoy en día, 203 años con este sistema, ahí están las consecuencias. No hay algún viso de solución en ninguna parte de nuestro territorio. Hoy en día, señores, estamos viendo que este Estado, que esta república, que este orden social no ha podido desarrollar ninguna sola región. Y todo eso hoy en día ha hecho que el movimiento popular se exprese. Y se exprese, obviamente, no solamente en contra de Dina, no solamente en contra del Congreso, sino en contra de todas las instituciones de este Estado, porque en el fondo es este Estado el enemigo del pueblo, con su vanguardia, que es su aparato militar, que solamente está hecho para reprimir las protestas que son naturales del movimiento popular y las grandes mayorías. Hoy en día nos quieren hacer creer, no, de que Dina está contra el Congreso. No, amigos, no hay que caer en ese juego. No quieren hacer creer que el Congreso se pelea en contra del Ejecutivo. Tampoco. Todo hay un arreglo entre ellos. ¿Cuál es el objetivo? Perpetuarse en el poder. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, seguir gobernando para unas cuantas familias y el desgobierno para las grandes mayorías. Por eso creemos, amigo, de que tenemos esta tarde que saludar a las regiones, porque las regiones prácticamente están en un orden de protesta. Tenemos que saludar a la clase trabajadora, tenemos que saludar al movimiento campesino, tenemos que saludar a todos los sectores populares que prácticamente no ahora, sino 203 años que no han conseguido absolutamente nada a favor de nosotros, y muy por lo contrario, este Estado lo que ha hecho es dilapidar, lo que ha hecho es saquear en contubernio con los grandes capitales, en contubernio con los grandes monopolios, en contubernio con los grandes transnacionales y las grandes corporaciones. Por eso tenemos que ser claros, amigo, cuando nosotros tocamos lo que son los sectores populares. Al margen de que haya una serie de conflictos, porque los hay. Hay conflictos de ideas, evidentemente, pero la única manera que nosotros podamos doblegar a este Estado es respaldando lo que están haciendo las regiones. ¿Y qué están haciendo las regiones? Las regiones no quieren elecciones. Las regiones dicen, es ahora. Mira lo que ha pasado en Patás. Mira lo que ha pasado con el Algarrobo. Mira lo que ha pasado con Tía María. Mira lo que ha pasado con el proyecto Conga. Mira Bambas. Es decir, las regiones nos dicen que las elecciones es el 2026, pero los problemas no son el 2026, los problemas están a la orden del día, y eso es lo que tenemos que hacer,
ponernos a la orden del día, respaldando al movimiento campesino, respaldando al movimiento obrero, respaldando al movimiento estudiantil. Ahí no está la San Marcos. Ni una prensa te ha dicho lo que ha hecho el movimiento estudiantil en la San Marcos. Oiga, se ha traído abajo 3 intentos en donde la rectora quería hacer sus cosas internamente y el movimiento de la San Marcos lo trajo abajo. Fíjate, oiga, hay cosas que esta prensa no te lo dice, pero por eso nosotros, a través de esta prensa popular, a través de las redes, tenemos que decirla. ¿Y por qué? Porque entiende que en el mundo hay 2 medios, el medio popular y el medio oficial. En el mundo hay 2 prensas, la prensa oficial y la prensa del pueblo. ¿Cuál es la prensa del pueblo? Las redes. Ahora a través de las redes nos hacemos escuchar en todos los rincones del mundo y nosotros hablamos un idioma que es completamente diferente al que habla el capitalismo. Hablamos de las grandes mayorías. Ahí no está. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Algún medio te ha dicho de lo que está pasando? No te lo van a decir. La guerra arancelaria. ¿Entre qué? Entre 2 bloques capitalistas. ¿Cuál es uno? Uno es el BRICS y el otro es la OTAN con Norteamérica. Los 2 son de la misma calaña. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque lo que quieren es el reparto del planeta, el reparto de la tierra, para seguir succionando la sangre de los pobres y seguir explotando la riqueza de las grandes mayorías, que es el globo. Por eso, compañeros, creemos que en estas tareas que se dan a nivel nacional y a nivel internacional, tenemos que precisar las cosas. El pueblo no quiere ningún capitalismo. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? El pueblo lo que quiere es tomar sus recursos para que ellos puedan administrarlo. ¿Y para qué lo van a administrar? Para sus intereses de las grandes mayorías. Eso no quiere el Estado. A eso se opone el sistema capitalista. A eso se opone un grupo de familias que han gobernado para ellos durante los 204 años ahora. Estos 204 años ha sido un gobierno para los grupos de poder, ha sido un gobierno para su aparato militar, ha sido un gobierno para sus instituciones, pero nunca ha habido gobierno para las grandes mayorías, porque si hubiera habido un gobierno para las grandes mayorías, hoy en día no estaríamos como estamos. ¿Qué somos hoy en día? Un país semifeudal y semicolonial. ¿Y cuál es el carácter del Estado? Sigue siendo terrateniente y burocrático. Eso tenemos que romperlo. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo crees que vamos a romper eso? ¿Cómo? Si estás viendo que venimos votando 203 años y durante los 203 años hemos perdido y el rico ha ganado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las elecciones no son favorables o desfavorables? Las elecciones nunca van a estar con nosotros, porque el proceso electoral lo maneja el Estado, lo manejan los grupos de poder y obviamente el Jurado Nacional de Elecciones. Y el jurado sabe a quién hace candidato y con quién se queda. Solamente con delincuentes, y el pobre tiene que votar para elegir a un delincuente y tienes que callarte los 5 años porque ya firmaste, ya votaste y ahí no está. ¿Qué te dicen ellos cuando vas a reclamar? Te dicen, señor, ¿por qué me reclamas? Si ya votaste, espérate 5 años y aprende a votar. Y el pobre espera 5 años, vuelve a votar
y vuelve a perder. Eso son los 204 años. Y por esas razones es que cuando nosotros hacemos una exposición, lo hacemos desde un punto de vista de clase. No lo hacemos de una apreciación particular, sino de clase, que es en el mundo, y obviamente el Perú está en el mundo. ¿De dónde partimos nosotros para hacer una opinión, para hacer un análisis o un balance? Partimos del socialismo, de ahí partimos. Y guste a que no le guste o le guste al que le guste, nosotros siempre hemos tenido la razón. Y la historia nos lo da la razón. Por esas razones creemos, amigo, de que el problema no es Dina, el problema no es el Congreso. Vizcarra no lo cerró el Congreso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso no hemos cambiado 36 presidentes? ¿Y qué pasó? Entonces el problema es el Estado. Si nosotros no apuntamos al Estado, esto va a seguir igual. Tú sacas a Dina, el Estado te va a aplaudir porque van a poner a otro igual que ella. Entonces, compañero, el problema no es de coyuntura, el problema no es de forma, el problema de fondo es el problema estructural. ¿Y qué es la estructura? Cambiar el capítulo socioeconómico para poder desarrollarnos. Si no cambiamos el capítulo socioeconómico, vamos a seguir más de lo mismo. Yo te pregunto, ¿la Carta Magna ha cambiado? 204 años, porque hay gente que dice, señor, la Constitución del 79 es la propuesta por la del 93. Y yo te pregunto, ¿quién elaboró la Constitución del 79? Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Y quién elaboró la Constitución del 93? Alberto Fujimori. ¿Son opuestos o son de la misma calaña? Entonces, ¿de qué estamos hablando? La Constitución no ha cambiado. Cuando cambias una Constitución, tienes que cambiar la piedra angular de la Carta Magna. ¿Y cuál es la piedra angular de la Carta Magna? El capítulo económico. Eso no ha cambiado. Entonces, aquel que quiera servir a las grandes mayorías tiene que cambiar el capítulo económico. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que el Estado va a permitir que se cambie el capítulo económico? ¿Tú crees que el aparato militar va a permitir que se cambie el capítulo económico? ¿Por qué crees que lo sacaron a Pedro Castillo? ¿Por qué? Por hacer 70 proyectos de ley a favor del movimiento popular. Se paró toda la extrema derecha, se paró los grupos de poder. ¿Y qué dijeron? Saquen a esa persona. ¿Y qué dijo Pedro Castillo? Un momento, yo he ganado legalmente, democráticamente, sí, pero eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que tú estés de acuerdo con el marco político del Estado. Y Pedro Castillo dijo, pero si yo he hecho leyes de acuerdo a la Carta Magna a favor del pueblo, sí pues, pero ¿sabe qué cosa? Eso me afecta a mí como grupo de poder, afecta a las instituciones del Estado. Por lo tanto, tienes que guardar un orden, tienes que guardar y respetar las instituciones públicas. ¿Y qué dijo Pedro Castillo? Yo no lo estoy rompiendo. Lo que yo quiero es servir a las grandes mayorías. Lo que yo quiero es servir, no, a los sectores populares. Entonces le dijeron, no, te has equivocado, Pedro Castillo. Es cierto, tú has ganado las elecciones, pero ¿sabes qué? Esos proyectos de leyes que has hecho afectan al país. Con esos proyectos de ley vas a traer abajo al sistema, al Estado. Entonces, yo me pregunto, si tú crees que vas a traer abajo
al Estado? Yo pregunto, durante los 204 años, los proyectos de leyes han estado a favor de ellos. ¿Y por qué no se vino abajo el Estado? ¿Por qué? Peor, oiga amigo, el Estado es un instrumento de una clase dominante y la otra es el pueblo. Nosotros no conformamos el Estado, nosotros conformamos el pueblo. El Estado lo instauró San Martín con los terratenientes. Ellos son los que hicieron el Estado para el servicio de sus intereses, pero no al servicio de la mayoría. Por eso nosotros decimos acá, queremos un gobierno que prácticamente se ponga a la altura de nosotros. Y eso fue Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, por ponerse a la altura de la mayoría, ¿en qué quedó? Quedó en un conflicto y quedó afuera. ¿Qué hizo Pedro Castillo? Mira, por decir la verdad,